Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo a la doctora Celia Sí, Rupero Serrano. Ella es perfecto. doctora en lenguas clásicas, es profesora de latín, de griego, de hebreo y de sumerio. Es una estudiosa de la Biblia en su versión hebrea y griega también. Además, ha participado en muchos congresos de estas materias y ha publicado numerosos artículos y libros como el Diccionario Toponímico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto lo hizo en colaboración con María Jesús Meñica Burgos. Y pues también es un amante de todo el Oriente bíblico, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se encuentra, doctora? bien, pues nada, trabajando y bueno, y estudiando y siempre, siempre. Excelente, doctora. Bueno, pues nuevamente le agradezco que haya aceptado esta invitación y como puede ver, el día de hoy vamos a hablar, como pueden ver todos aquí, vamos a hablar sobre Babilonia y la Biblia, ya que se sabe que hay cierta, bueno, aparte de las historias ya explícitas, perdón, en el texto de que los judíos fueron a dar ese lugar, también hay otras que están un poquito más veladas, por decirlo de alguna forma, de la influencia que tuvo Babilonia en la Biblia como tal. Y en la Biblia, por ejemplo, podríamos empezar, bueno, a mí me gusta empezar por allí, por Mm, Abraham, esta figura de Abraham que es el padre del judaísmo, bueno, el de todas las religiones abrámicas, por eso se llaman abrámicas, mm, que sale de Ur, y mm. esta ciudad la ubicamos, su origen más antiguo, en la época de los sumerios. Mm. Doctora, ¿nos podría decir quiénes, así a grandes rasgos, fueron los sumerios o cómo fue la cultura sumeria o esta región de Sumer? Pues bueno, lo intentaré, sí. Ujú. La civilización sumeria es una gran desconocida realmente. Hasta aproximadamente el siglo XIX no empezaron las primeras excavaciones. Se encontraron 15 tumbas reales, 15 tumbas reales. Y bueno, pues los sumerios realmente son los habitantes de Sumer, de la zona de Ur, de los caldeos. Caldeos y sumerio es lo mismo, ¿no? Entonces, la construcción de esta ciudad, el inicio, bueno, se cree que fue en el año 4000 antes de Jesucristo, ¿no? Y era parte de la Baja Mesopotamia, un poco para situar dónde estaba este pueblo, ¿no? Y sumerio realmente se le da este nombre, el nombre de sumerio se lo dan los acadios, que son un poco posteriores, que les van a conquistar. Los acadios son semitas, o sea que luego hablaremos un poco de los semitas. Sí. Se llamaban a sí mismos los sumerios Sag-Gagá, que quiere decir el pueblo Sal-Gigá, perdón, el pueblo de cabezas negras, porque, bueno, pues su raza, ¿no? Y en 1877 es cuando se descubre la civilización sumeria como la más antigua del mundo. Bueno, sobre esto hay varias hipótesis, yo sí la creo, ¿no? Porque en arqueología, historia, bueno, pues se puede uno ahí pues remontar a unos a unas cosas, otros a otras. Sus orígenes realmente fueron en el año 5500, ¿no? Como ciudad, he dicho en el 4000, y se extingue en el 1700 por una invasión de todos los pueblos de alrededor, sobre todo hablaremos de los amorreos y los elamitas, vecinos. Y bueno, pues los sumerios vivían en la zona entre Tigris y el Éufrates, eso ya creo que todo el mundo lo sabe. Los Ujú. sumerios, su fuente económica era la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva, ¿no? Tienen una serie de inventos, son los primeros que utilizan el ladrillo y la cerámica, por ejemplo, y fue un gran centro urbano por las tumbas estas de élite que se descubrieron en Ur, Ur de los Caldeos, de donde sale nuestro patriarca Abraham, porque Yahvé le dijo que su pueblo sería el pueblo elegido y se va a la zona de Canaán, ¿no? Empieza lo que llamamos el nomadismo, que luego lo hablaremos. Sí. Y bueno, aparece Ur de los Caldeos, aparece dos veces en el Génesis, claro. Quien no cree en la Biblia, pues a veces dice que Abraham no existió. Bueno, yo creo que falta un estudio fuerte entre Biblia, arqueología, historia y lengua, que a veces
nos especializamos en un campo y desconocemos los demás. Entonces, a mí eso me parece, bueno, no sé si tiene mucho que ver al tema, pero vamos, me parece importante, ¿no? Sí, claro que sí. Y luego habrá, sí, dígame. Sí, no, que sí, es cierto, es para llegar a ciertas investigaciones, creo que, como dice usted, debe ser algo más integral, porque a veces desde un solo enfoque se dictamina o se dice, como dice usted ahorita, Abraham no existió porque no hay registro arqueológico, punto, se acabó. Sí, eso. Pero no investigamos las otras ramas. De hecho, yo lo planteé en un video que tengo sobre los sumerios, que si no lo han visto, las personas que nos están viendo, se los voy a dejar en la descripción. Que Abraham, por la figura que es y cómo después se convirtió en nómada, pues no vas a encontrar algo arqueológico, o sea, es difícil, pero no puedes decir que no existió simplemente por eso. Entonces, como dice usted, algo más integral Sí, para sí. dictaminar. Sí, yo creo que los investigadores universitarios, pues, hombre, yo soy amante de la arqueología, de la historia, o sea, bueno, claro, lo que más es de la lengua, por supuesto, porque yo soy filóloga, pero no se puede entender la lengua si no entiendes las otras facetas, ¿no? Si no Claro. sabes nada de su historia, ni de arqueología, y por supuesto de la Biblia, que está datado perfectamente, pues eso, se habla de Abraham varias veces en el Génesis, ¿no? Y bueno, pues Abraham era descendiente de Sem, del hijo de Noé, que eso nació en Ur, y de los sumerios, pues tenían una escritura cuneiforme, con cuñas, y después esta escritura, o sea, era una escritura pictográfica, fue evolucionando. Por ejemplo, los egipcios, si se ven en el alfabeto la evolución, tomaron esta escritura y luego, bueno, va hasta el alfabeto fenicio, que ahí es el origen de todo, ¿no? De todas las lenguas, tanto semíticas como indoeuropeas. Pero yo pienso que ahí hubo un pueblo que se fue expandiendo por el resto de Mesopotamia y del mundo, de la India, de Jerusalén, y que en realidad, pues su cultura, su lengua, su religión, pues lo que hacen es cambiar un poco los nombres, etcétera, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, si lo vas estudiando así en bloque, es lo mismo, ¿no? ¿Y qué más puedo decir de los sumerios? Pues que aparte del regadío, que es esto se atribuye a los árabes, ¿no? Pero en realidad fueron los sumerios los que desecaron las tierras y crearon el regadío. O sea que luego también la división del día y la noche, de las horas en 60 minutos, bueno, pues tuvieron unas aportaciones buenísimas, ¿no? La escritura, la astronomía, el número pi, o sea que la vajilla blanca, que era una vajilla de barro, pero la recubrían de yeso y cal para que se pudiera pues poner en los hornos, ¿no? Y bueno, pues hicieron objetos también de vidrio preciosos y no sé qué más, o sea, el calendario lunar como el calendario romano, hasta que ya se hizo solar, ¿no? O sea que en realidad es el origen del mundo. Sí, de toda la civilización, ¿no? Sí. Una preguntita nada más. Decía que les llamaban cabezas negras Sí. por su raza. Bueno, ¿cuál es el origen étnico? ¿No hay alguna forma de saber cuál era el origen étnico de los sumerios? Hay muchas hipótesis, pero ninguna concluyente. Pues su origen, yo lo que he leído es desconocido. Unos los hacen proceder de la India, pero no hay nada comprobado. Yo cuando no hay nada comprobado ni científico no me atrevo a decir cuál es su origen. Lo que sí es que luego fueron, pues eso, desarrollándose pueblos semitas, que bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero no se sabe el origen de los sumerios. Es una civilización bastante enigmática y desconocida. Exacto. Qué interesante, ¿no? Que esa cultura que es la inicial de la civilización sea tan desconocida todavía, tan enigmática. Y doctora Celia, ¿cuáles eran las creencias religiosas de estos sumerios? Pues eran politeístas, como todos los pueblos de la época. De eso consta también en la Biblia, ¿no? Que adoraban a ídolos, sobre todo los babilonios, que eran, bueno, luego hablaremos de los babilonios también. Era una religión muy politeísta, con sacrificios,
Los dioses tenían apariencia de hombre. Esto se da en la antigua Grecia. Es que para mí es una copia, ¿no? Porque aunque con diferencias en cuanto a los nombres, la religión viene a ser, no la misma, pero el tronco sí, ¿no? Los dioses eran crueles, eran muy vengativos, no querían nada a los hombres. Bueno, en eso los griegos, yo es que hablo de los griegos porque conozco mucho ese mundo, ¿no? Pero los griegos, bueno, digamos que no les importaba lo que... A veces eran misericordiosos, pero otras veces eran muy crueles también. Los griegos eran un poco más misericordiosos, los dioses griegos, ¿no? Y bueno, pues los dioses eran inmortales, los hombres no, claro. El poder era ilimitado, era un poder sobrenatural. Bueno, eso en cuanto en general de lo que es la religión, ¿no? Los hombres eran servidores de los dioses, ¿eh? Y cuando no les servían, pues o bien los eliminaba o les mandaba un castigo. Bueno, eso coincidía a veces con grandes cataclismos de la época, ¿no? Decían, es que ha sido un dios, bueno, pero bueno. Y el castigo de la enfermedad de los hombres estaba justificado, ¿no? Por algo que habían hecho mal, ¿no? Habían cometido una ofensa contra los dioses. Esto ha pervivido en algunas religiones hasta la actualidad, ¿no? O sea que Claro. por eso los hombres que hacían mantenerles contentos, pues oraciones que se ven en las tablillas, aparecieron muchas tablillas en Mari sobre todas estas creencias religiosas, sobre ciudades, sellos fundacionales, que ha sido una fuente muy grande para conocer esta cultura, ¿no? Los hombres tenían una mentalidad muy pesimista de la vida. ¿Por qué? Porque cuando morían iban a un sitio tenebroso y oscuro. O sea, que lo del cielo no existía, así como los griegos sí tenían, bueno, la religión nórdica, que todas no, tampoco, ¿eh? Pero claro, era muy pesimista, ¿no? En realidad. Y no había paraíso de la abundancia. Por ejemplo, en Egipto sí había, pero en el mundo sumerio no. Ujú. ¿Y qué más cosas? Pues tenían un concepto de la otra vida, lo que hablamos, muy negativo. Y después, pues tenemos, bueno, había también demonios, genios, espíritus, eran muy supersticiosos, sobre todo los babilónicos, eran muy, muy supersticiosos. No sé, la creación del mundo, por ejemplo, tenemos a Am y Namu, perdón, el cielo era An, el signo cuneiforme es como una estrella, que significa Dios también en general. Es que a veces un signo significa varias cosas, es un poco complicado, ¿no? Pero Sí, claro. no es complicada la lengua en sí, pero bueno, como es una lengua muy distinta a la nuestra, pues nos cuesta trabajo, pero no es tan difícil. Y pues An es el que crea el mundo, y bueno, pues después con su esposa tiene unos hijos, por ejemplo, Enlil, que es una figura muy importante que va a ser sustituida por Marduk en la zona de Babilonia, pues es el señor de los aires, se cree que fue el que provocó el diluvio. Bueno, Ok. y luego tenemos a Enki, que es el hermano, que es el señor de la tierra, ya, y no sé qué más, pues a los tiempos la tierra había nacido en una ciudad, no como la religión cristiana, ¿no? Que la ciudad es a partir de Caín, pues una ciudad que se llamaba Urulá, efectivamente. Allí nacen todos los dioses y allí surge todo, ¿no? Ok. Y bueno, a través de las tinieblas era un lugar oscuro, pues igual que los griegos, el caos, la noche, el día. ¿Y qué más cosas? Pues los templos terrenales estaban creados pues a partir de templos celestiales. Bueno, ahí estaban los dioses, vivían los dioses y cuando terminó la creación del mundo, pues ya el dios cielo y sus hijos se aposentan en lo alto, no en el monte Olimpo, en lo alto, en el cielo. Y los dioses más antiguos, los Igigi, tenían que cuidar la tierra. O sea, eso es un poquitín. Pero se cansan y se sublevan de tanto cuidar la tierra. Estaban un poco hartos, ¿no? Una cosa que se parece, bueno, algo que se parece mucho a la Biblia, a la creación del hombre y a la creación del hombre también en Babilonia, es que el hombre fue creado por estos igigi del barro. ¿eh? Claro, el barro es un símbolo, porque sí que es cierto que la Biblia no es que sea una copia
porque no es una copia, pero hay que tener en cuenta que Abraham vivía en ese mundo y todos sus Ujú, descendientes. Entonces, todos estos mitos lo que hacen es, pues, cristianizarlos, ¿no? O sea, darles la figura del Dios que crea todo, pero, por ejemplo, la creación del hombre es muy parecida, el diluvio, siempre manteniendo en cuenta que no eran, teniendo en cuenta que no eran politeístas, que no, ¿no? ujú. ¿Y qué más cosas? Pues no sé si me dejo, bueno, me dejaré muchísimas más cosas, porque la religión sumeria tiene muchísimos más dioses, bueno, es un poco más complicada. No sé si le he contestado a su pregunta, no No, sé. sí, claro que sí, pero como dices, surgen unas preguntillas allí, doctora. ¿Los dioses recibían sacrificios humanos en los sumerios, por los sumerios, perdón? Yo no he leído en ningún sitio que tuvieran sacrificios humanos los dioses. Se desconoce también, no lo he leído, pero Ujú, pudiera ser que hubiera esa práctica, claro, como en casi todas, bueno, en muchas religiones antiguas, ¿no? Los ujú. griegos no tenían esta costumbre, por ejemplo, ¿no? En muchas regiones, Claro. pero no lo sé. Ok. Y por ejemplo, también saliendo un poquito del tema, pero en relación, hay muchas teorías de la conspiración que no vamos a tocar porque no son científicas, pero muchos dicen que son estos Anunnakis, que eran los hijos de los dioses. Eso también es parte de la religión sumeria, o sea, sí existían esta como corte celestial de sus hijos de los dioses. Sí, sí, bueno, aquí los he llamado de otra manera en realidad, pero sí, todas las religiones tienen a sus dioses mayores y a sus dioses menores, que son como los sirvientes de los dioses mayores, son los que hacen en realidad el trabajo, ¿no? Y a veces se enfadan, sí, sí, Ujú. efectivamente. ¿Cómo se llaman entonces? Si no son Anunnakis, ¿cuál es su terminología? Los dioses menores se les llamaba, y lo he dicho antes, Igigi. Ah, y sí, cierto. Efectivamente, sí, sí, sí. Igigi. Y son los que cuidan la tierra. Entonces estaban los dioses supremos, luego estaban estos Igigi, y Sí, ellos se encargaban de cuidar a los humanos y la tierra, controlarlos, ¿no? Mantener a la policía. y que trabajaran para ellos, Ah, los humanos, eso era fundamental. okey. Por eso se Muy enfadan, porque los hombres no trabajan tanto y ellos están cansados y quieren que colaboren. ay, qué cosa. Y el relato dice que Abraham, escucha la voz de Dios. Ya Bueno, ve. así lo vemos en nuestra Biblia ya terminada, que escucha la voz de Dios y que tiene que salir de allí y va a ir a otra tierra, lo cual lo convierte de ser una persona establecida en una ciudad a ser un nómada, un transhumante, ¿verdad? Sí. Y con él se lleva este nuevo Dios o esta nueva fe, Ujú. porque tiene que abandonar pues toda su parentela, me imagino que todas sus creencias o Mm. ¿hay registros de esta práctica? Me refiero a que los nómadas tienen un culto diferente o que traen a su Dios, ya sea un ídolo o sin imagen, doctora. Sí, a ver, claro, como el origen es desconocido, tampoco tenemos muchos datos, pero las tablillas nos dicen que era un pueblo sedentario, ¿no? Los habitantes de Ur era un pueblo sedentario que estaba instalado, era un pueblo próspero. Y además, los sumerios, Ur era una región más, eran como pequeñas ciudades-estado, ¿no? Como las polis griegas, tenía cada una su rey. Y bueno, pues él estaba allí tan tranquilo con sus tierras y bueno, con su familia, pero oyó la voz de Dios, la voz de Yahvé, ¿no? De Yahvé. Y que le dice eso, que tiene que marchar a Canaán y bueno, pues empieza su nomadismo. Pero lo que es el pueblo de Ur, bueno, la región de Ur no era nómada. Los pueblos semitas de alrededor, sí, porque los semitas se mueven mucho. ¿Qué pasó? Empezaron a ser nómadas en este momento que salieron de su país, bueno, que luego van a Egipto, como nos cuenta la historia, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta que a Babil los conquistan los asirios, los babilonios. Bueno, aquí hay un montón de guerras y de jaleo que estaban todo el día, como digo yo, pues eso, enfrascados en guerras por la conquista de este territorio fértil. Los pueblos semitas, sí, pues los amorreos y los elamitas, por ejemplo, que son poblaciones al norte, porque esto es la Baja Mesopotamia, al norte Ujú. de Mesopotamia, que los van a conquistar. Estos sí se movían, ¿no?
Tenemos también a los acadios, otro pueblo acaz, más al norte, que tienen la escritura cuneiforme, pero no es igual, porque o sea, no es igual la lengua, porque es una lengua semita. Y la lengua de los sumerios no se sabe, por eso es que todo, a mí me gustaría que se supieran más cosas, pero tampoco hay muchos datos, nada más que las tablillas y la arqueología, ¿no? A partir del siglo XIX, que es que fue antes de ayer. Entonces, sí, pero bueno, todos los descendientes, por ejemplo, los arameos, ¿no? Y los descendientes de Sem, que son los semitas, todos estos semitas, ¿no? Que era el primogénito, como sabemos, de Noé. Entonces, a partir de ahí, pues hay diversas tribus, muchos pueblos que se van dispersando, ¿no? En su éxodo, que todavía continúa el lío, ¿no? Pero empezó aquí. Entonces, pues no sé, los hebreos también, ¿no? Los hebreos, pues ahora también es un pueblo semita, ¿no? Bueno, Abraham es considerado el primer hebreo, en realidad, ¿no? Pero todos estos se van a mezclar, ¿eh? Entonces, como se van a mezclar, pues una vez ya que llegan a un sitio, sus hebreos se hacen sedentarios, la población vuelve a ser sedentaria. El nombre de Israel es el nombre que se le da después, ¿no? A los hebreos cuando conquistan ya Canaán, o sea que es un poco de jaleo, ¿no? Israelita es igual a judío también, o sea que de ahí viene un poco la religión. Claro. Doctora, esa pregunta no la tengo programada, pero me surge ahorita. ¿Es posible, usted como experta, si ubicase a Abraham en alguna línea temporal, más o menos en qué tiempo lo ubicaría? Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿este Abraham sería sumerio o ya sería semita? Sí. Una pregunta complicada, pero sí, aproximadamente ubicaríamos a Abraham sobre el año 3000, ¿no? Antes de Jesucristo. ¿Fue semita? En principio no. En principio, aunque dicen que, bueno, tenía ascendencia semita, tampoco está datado, ¿no? Pero los habitantes de Ur en realidad no eran semitas. ¿De dónde provienen? Pues igual provienen de una tribu que era semita, yo qué sé. Entonces, ahí es el enigma. Luego sí, luego se les considera semitas porque, bueno, pues que son monoteístas y porque Yahvé, pues es su Dios, ¿no? Por eso se les llama, por eso se dice que Abraham es el primer hebreo. No es que descendiera de la tribu semita de los hebreos. Claro. Sí, según tengo entendido, la palabra hebreo es como, bueno, el que cruza o el que migra, el que viaja. ¿Sí es así filológicamente? Sí, el que atraviesa las tierras, sí, el que viaja, sí, efectivamente. Doctora.